Principal del Consejo de la Judicatura de acá de Ecuador. Es doctor en jurisprudencia, ha tenido distintos estudios de especialización en materias como contratación pública y modernización del Estado, formulación y evaluación y gestión de proyectos internacionales, maestría en ciencia, tecnología y sociedad, diplomado sobre desarrollo local y participación. Ha sido directora general jurídica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presidenta del Tribunal Contencioso Electoral y además ha desarrollado labores docentes en materia de legislación y derecho procesal constitucional. Doctora Arias, adelante. Buenos días con todos y todas, gracias Eric. Una de las ventajas de hablar al último es que uno puede ajustar su presentación y no reiterar o repetir lo que ya han dicho los expositores anteriores. Una de las desventajas es que en este caso particular casi me han dejado sin exposición, especialmente Ernesto. Así es que para beneficio de ustedes, y ustedes son los beneficiarios de esto finalmente, voy a tratar de sintetizar mi exposición, aquellos aspectos más relevantes que no han sido mencionados ya y que además son parte del proceso que hemos vivido en Ecuador ya en el marco de la responsabilidad concreta de llevar adelante esta reforma procesal. Y espero no tomarme los 30 minutos porque cuando empieza a sonar la alarma, para quienes vieron Lost, parece que ya vamos a explotar, ¿no? Si es que no terminamos, así es que además quiero pedirles muy especialmente que si no es algo sustancial, evitemos las preguntas para poder ir todos a almorzar. Bien, consustancial a este gran esfuerzo de reestructuración que lleva adelante el Ecuador, ustedes ya le han escuchado a nuestro presidente Pablo Rodríguez, los 6 ejes, los más de 280 proyectos en simultáneo que desarrollamos. Consideramos vital emprender este proceso de reforma procesal, un proceso de reforma normativa radical, no solo de forma técnica, jurídica, sino también y sustancialmente cultural. Nosotros reconocimos que el gran poder que manejan aún los operadores de justicia para retardar o denegar justicia se basa justamente en la existencia de normas confusas, sobrepuestas y desordenadas que obligan a aplicar procesos engorrosos, limitados y que abugnan en tecnicismos. Ya Ernesto nos ha explicado cuál es el drama que vivimos en Ecuador y que entiendo es muy similar en nuestros países, de lo que significan nuestros procedimientos escriturales, engorrosos, inmensamente dilatados. Nuestra apuesta en el caso ecuatoriano ha sido por la lógica, por la modernidad y la practicidad, que las normas sean diáfanas, que los procesos cumplan su finalidad y que el acceso a la justicia sea más próximo a la ciudadanía. La reforma procesal ecuatoriana parte evidenciando la complejidad y diversidad de los más de 80 tipos de procesos que están vigentes en nuestra legislación. Con ello, la intención es propender a la unificación de procedimientos y su forma de litigación, a la concentración de los actos procesales y a la celeridad que debe ser primordial en cualquier sistema procesal. En cumplimiento de este encargo, el Consejo de la Judicatura decidió, en el marco del eje de modelo de gestión, incluir un componente de reforma procesal para superar 3 vértices del problema de la justicia en general: la demora, puesto de otro lado, la falta de celeridad, la complejidad y los costos. Tanto en la Constitución del 98 como en la Constitución del 2008 se ordenó que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral de acuerdo con los principios de concentración, contradicción, dispositivo, simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, economía procesal y el debido proceso como derecho. Con el apoyo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el Consejo de la Judicatura decidió emprender en este esfuerzo
que ahora mismo involucra a más de 1.500 personas que han participado en una serie de talleres, seminarios, conversatorios, reuniones específicas, más de 1.500 personas provenientes de la academia, de la sociedad civil, operadores de justicia, jueces y juezas de todo nivel, sociedad civil, organismos internacionales relacionados con el análisis de los marcos normativos, relacionados con las prácticas procesales, relacionados con los modos operativos y los impactos de la gestión judicial, quienes en alrededor de 10 meses discutimos esta propuesta de reforma procesal, adecuándola a los principios previstos en la Constitución de la República del 2008 y a los principios previstos en el Código Orgánico de la Función Judicial y también, evidentemente, a la realidad ecuatoriana. No voy a abundar en detalles, creo que Ernesto ha sido bien gráfico en su exposición. Se realizaron talleres de discusión sobre la propuesta de Ceja, no sé si me permites las publicaciones para enseñar, sobre la propuesta de Ceja en Quito, Cuenca, Guayaquil y Ambato. En febrero se debatió el esquema general del proyecto, en febrero de este año. En mayo se analizaron los artículos propuestos en un taller nacional a través de 8 mesas temáticas. A ese taller asistieron más de 400 personas, un número muy similar al que hoy tenemos en esta sala. A partir de este taller, de todas estas actividades que se desarrollaron entre enero, febrero, marzo, abril, el Consejo de la Judicatura hizo esta publicación: Proyecto de Código Procesal Unificado en Materias No Penales, una publicación de 16 de abril del año 2012. En este documento encontramos lo que fue la primera propuesta de proyecto de código elaborado por el Consejo, por Ceja, que contaba con cerca de 450 artículos, un análisis previo. Este documento tuvo amplia difusión a nivel nacional. A partir del mes de mayo empezamos un trabajo intenso con los jueces y las juezas y con los conjueces y las conjuezas de la Corte Nacional de Justicia. Decenas de talleres, reuniones focalizadas que dieron como resultado una publicación en agosto, el borrador de agosto es este, en donde ya vemos que hemos modificado el nombre del proyecto, Proyecto de Código General del Proceso. Este documento se publicó en agosto del 2012, un documento que consta de cerca de 415 artículos, y sobre este documento precisamente iniciamos ya un trabajo de debate con soporte técnico en la Corte Nacional de Justicia. A partir de septiembre del presente año, la Corte Nacional de Justicia, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que es el máximo órgano de justicia ordinaria, está discutiendo aún en sesión permanente lo que es el Código General del Proceso. Cabe indicar que la primera decisión justamente de la Corte Nacional de Justicia fue denominar al proyecto Código Orgánico General del Proceso. Ustedes me dirán tal vez, y esto en beneficio de los más de 100 asistentes internacionales que nos acompañan en este evento, ¿por qué la Corte Nacional de Justicia? De acuerdo a nuestra Constitución, la Corte Nacional de Justicia es el órgano de la función judicial que tiene la potestad de presentar proyectos de ley, tiene iniciativa legislativa, y es por eso que la Corte Nacional de Justicia se encuentra en este momento, son algunos meses ya, en su seno discutiendo esta propuesta. Hoy nos encontramos presentes en este seminario, un seminario de alto nivel organizado en conjunto con la Defensoría Pública, a la que agradecemos por su interés en este importante proceso de debate que lo consideramos prelegislativos. Estoy segura que este evento contribuirá para que quienes nos visitan y quienes se han inscrito en el taller contribuyan en este debate. El objetivo que lleva adelante, el objetivo que tiene el Consejo de la Judicatura es que para el próximo año, contando ya con nueva Asamblea Legislativa,
Como ustedes saben, estamos próximos a tener un proceso electoral que dará como resultado una nueva Asamblea Legislativa. Contar con un documento que luego de un proceso de nueva socialización, estoy hablando ya del documento que salga de la Corte Nacional de Justicia, en la Corte Nacional al momento el 70% de este proyecto está validado, está aprobado, ha recibido importantes aportes de los jueces y las juezas de la Corte Nacional de Justicia. Hoy voy a tratar también de compartir con ustedes cuáles son los principales aspectos que han sido incorporados ya en este debate a partir del primer proyecto que nos presentó CEJA, y para quienes han acompañado este proceso en la serie de talleres van a resultar de alguna manera interesantes, quién sabe, tal vez novedosos. ¿En base a qué principios y derechos constitucionales se cimienta la propuesta? Los principios son la base de toda estructura normativa. Es por ello que el proyecto los desarrolla como la plataforma del sostén del código, que permite comprender el cambio de la naturaleza eminentemente escrita del procedimiento actual hacia la oralidad. En este punto es imprescindible realizar una precisión conceptual. Un proceso oral no rechaza la escritura. Al contrario, observa en esta una base de antecedente que le permite su adecuado desarrollo. La oralidad incide en una mejora de la calidad de litigación al obligar a las partes procesales a presentar el caso, examinar, contraexaminar la prueba y argumentar su pretensión de manera verbal en audiencia. Del otro lado, la oralidad facilita a la jueza o al juez la comprensión de la contienda y lo convierte en un partícipe efectivo y no un simple espectador del proceso. El principio de publicidad se concreta al permitir a la ciudadanía el acceso al proceso y la vigilancia de la actuación de los sujetos y partes procesales mediante un sistema de grabación en audio y video de audiencias que se encuentra precisamente implementando el Consejo de la Judicatura desde ya. El principio de inmediación es una de las bases rectoras del sistema oral, que obliga al juez, a la jueza, a una interrelación directa con las partes procesales y los medios probatorios, y en donde las técnicas de litigación oral deberán desarrollarse paulatinamente. De nada servirá la inmediación si no estaría coadyuvada por los principios de concentración y de celeridad, que pretenden la acumulación de la mayor cantidad de actos procesales posibles para lograr una ágil sustanciación y culminación del proceso. Para ello, la propuesta contempla la obligación de las partes de anunciar y solicitar el acceso judicial a la prueba en la demanda y contestación, seguido de una reunión preparatoria a juicio que promueve la conciliación, los acuerdos probatorios y el saneamiento del proceso, finalizando con una audiencia de juicio en la que se presentarán las pruebas, se la contradecirá y se resolverá la causa. El soporte práctico de la audiencia de juicio es la experiencia ecuatoriana en los procesos de niñez y adolescencia. Y en el mismo proceso penal, en donde al aplicar una audiencia de juicio se ha logrado una mejora en la litigación oral, una concentración probatoria y una pronta resolución de controversias. El principio de contradicción está contemplado en el proyecto al permitir que las partes argumenten sus pretensiones, examinen y contraexaminen la prueba en audiencia y en igualdad de condiciones. Esta nueva realidad obliga, por un lado, al actor a preparar su caso previo a la pretensión de su demanda, a la que deberá agregar todo el material probatorio que sustenta su pretensión, y por otro lado permite la contradicción en vivo en presencia del juez o de la jueza. En observancia al principio dispositivo, las partes procesales cumplen un rol fundamental al determinar el objeto litigioso sin desplazar la posibilidad de que la jueza o el juez tutele efectivamente los derechos en disputa. El Código Orgánico General del Proceso, esta propuesta de Código Orgánico, consolida la simplificación procesal, la uniformidad, eficacia y economía procesal,
al estructurar tres procesos tipos que reemplazarán a estos más de 80 procedimientos existentes. La simplificación y la uniformidad se concretan en un mismo esquema de 4 actos procesales aplicables a todas las materias en cada uno de estos procesos. Los actos procesales ineludibles, como lo sabemos todos los abogados, abogadas, la demanda, la contestación a la demanda, prueba y sentencia. Cabe aclarar que las normas sustantivas son las que contienen las particularidades de cada materia y las adjetivas las que proveen de una estructura procesal capaz de sustanciar todo tipo de reclamación. En efecto, en respuesta a la naturaleza del derecho público y el rol del Estado, el proyecto prevé normas especiales para lo contencioso, administrativo y tributario. Y con un paréntesis, esta parte de la propuesta del código precisamente fue debatida ampliamente con los consultores de CEJA. Nosotros insistimos que si pensamos en un código general del proceso, es indispensable que se incluyan normas especiales para lo contencioso administrativo y contencioso y tributario, considerando además que de acuerdo a nuestra legislación, de acuerdo al marco vigente, por ejemplo, en el ámbito contencioso electoral, si bien existen normas específicas en el Código de la Democracia y en los reglamentos expedidos por el propio Tribunal Contencioso Electoral, actualmente el Código de Procedimiento Civil también es norma supletoria también de los procedimientos electorales. El proyecto consagra a la jueza o juez como director del proceso y por tanto responsable de la aplicación real de las normas procesales, garantizando el respeto del principio de eficacia, debiendo señalar que el juzgador deja de ser un inquisidor como actualmente se lo considera. No voy a extenderme más en esto, Ernesto lo explicó. El principio de economía procesal consiste en lograr más y mejores resultados con el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempos de la administración de justicia. Y se refleja en la simplificación de procesos, la concentración en audiencia de juicio y la limitación de recursos e incidentes improcedentes o dilatorios. La eficacia del proceso radica en la interrelación de los principios con los derechos. Planteamos como sustento del proyecto un tridente de derechos constitucionales: el derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y el acceso gratuito a la justicia. Concebimos al debido proceso como un pilar fundamental, a la tutela efectiva como la obligación del juez o jueza de resguardar de manera oportuna los derechos, y un acceso a la justicia libre de obstáculos que relegan a ciertos sectores de la sociedad, ya sea por la complejidad de los procesos, por la carencia de recursos, como ya nos insistía el defensor, o por la dificultad de acceder al sistema de administración de justicia. Paso ahora brevemente a explicar los 3 tipos de procesos que contiene el proyecto. Muy bien. El proyecto contiene 3 tipos de proceso. El proceso declarativo general. En este proceso se conocen las controversias que buscan el reconocimiento, o como su nombre lo dice, la declaración de un derecho, concentrando los actos en una reunión preparatoria y en una audiencia de juicio en donde se emite sentencia a su terminación. Seguramente los amigos de CEJA estarán ya notando ciertas variaciones de lo que fue inicialmente, de lo que fue en inicio la propuesta. El segundo proceso es el proceso denominado monitorio. Los títulos ejecutivos se han visto sometidos a procedimientos extensos y tortuosos que hacen casi imposible el cobro de una deuda y que por lo tanto perjudica la actividad comercial, que ha perdido confianza en la efectividad del sistema judicial. Su estructura monitoria, que procura dar un trámite simple y ágil para que la ciudadanía obtenga el cumplimiento efectivo de la denominada obligación ejecutiva. Finalmente, el procedimiento simplificado es un juicio declarativo que pretende garantizar el acceso a la justicia a las personas que carecen de los recursos necesarios para contratar un profesional del derecho, en aquellas causas que no superen cierto valor considerado como cuantía mínima expresado en remuneraciones básicas unificadas,
basado en una audiencia de juicio. Este último proceso es probablemente uno de los que más críticas ha recibido en el marco de los talleres y reuniones que ha organizado el Consejo de la Judicatura. El Foro de Abogados ha manifestado su inconformidad con que en este tipo de procedimiento no se cuente con un profesional del derecho. Este es un tema que aún está en debate, finalmente como queda en la propuesta, aunque la Corte Nacional de Justicia, debo decir que cuando se analizaron estos artículos, la propia Corte, no sin debate, es así, no sin debate, consideró que en este caso era prioritario, precautelar el acceso a la justicia, el derecho a acceso a la justicia a las personas que carecen de recursos necesarios. Como digo, este es un tema de amplio debate, porque de otro lado, como ya hemos escuchado al defensor público, en ciertos ámbitos y con ciertos énfasis, la Defensoría Pública está precisamente brindando asesoría jurídica y brindando patrocinio a las personas que no cuentan con los recursos para acceder a un abogado. Como indiqué inicialmente, los procesos de jurisdicción voluntaria, que por su naturaleza tienen la intención de permitir el libre acceso a la justicia de aquellas peticiones que no instauran una contienda judicial, pero que exigen la intervención de una autoridad competente para la generación de ciertos efectos legales, se han remitido a los notarios o notarias para su práctica, los que al observar controversia, si es que observan controversia, deberán remitir a los jueces o a las juezas para su resolución. Rápidamente paso a explicar, hacer una síntesis del sistema de impugnación que contiene la propuesta. Se propone un sistema de impugnación ágil que, al igual que el proceso declarativo general, busca resolver la litis de forma concentrada y eficiente a través de una audiencia de conocimiento del recurso que culmina con el procedimiento, con el pronunciamiento del juez. El sistema de impugnación ha previsto un único recurso horizontal y 3 verticales. El primero de ellos, denominado recurso de corrección, que unifica los de ampliación, aclaración y revocatoria, utilizados actualmente de manera abusiva con fines incidentalistas en el sistema procesal. Los 3 recursos verticales son apelación, casación y revisión. La práctica procesal en el Ecuador ha observado el uso de los recursos con la exclusiva finalidad de dilatar y entorpecer los procesos, coadyuvados por la falta de existencia legal de fundamentar los recursos. Para superar esta práctica, el proyecto contempla un sistema de recursos cerrados que deben fundamentarse para que puedan ser resueltos. El recurso extraordinario de casación adopta un sistema puro que permite a la Corte actuar, a la Corte Nacional de Justicia, como un auténtico tribunal de casación que verifique la correcta aplicación de la ley sustantiva, permitiendo que las instancias procesales previas sean las que traten, revisen y enmienden los vicios procesales que pudieran existir. Sin embargo, el sistema se flexibiliza con la casación de oficio cuando han existido errores trascendentales en la sentencia recurrida que hacen imperativa la intervención de la Corte Nacional de Justicia para corregirlos. Este recurso es parte de ese 30% de artículos del proyecto que aún se encuentran en debate en la Corte Nacional de Justicia, a fin de que poder consensuar un sistema o el sistema más adecuado a nuestra realidad. Finalmente, el recurso extraordinario de revisión a cargo de la Corte Nacional de Justicia se ha concebido para revisar sentencias que han sido expedidas a consecuencia de violencia o intimidación sustentada en pruebas falsas o por efecto de cohecho o prevaricación. Finalmente, el proyecto incluye una fase también de ejecución concentrada y ágil. La falta de ejecución de una sentencia ha sido uno de los problemas más graves del sistema, esto lo sabemos todos los abogados. Para superarlo, se propone una fase de ejecución que evite la incidentación y reúna el tratamiento de tercerías, impugnaciones y todo pedido en una audiencia de ejecución.
En caso de que el ejecutado omita cumplir con el pago, no se exigirá iniciar un nuevo proceso para lograr la declaratoria de insolvencia del incumplido, sino que su declaratoria se producirá de inmediato y en el mismo acto se ordenará el inicio del régimen concursal ante el mismo juez, con lo cual se respeta el principio de economía procesal y se genera un ahorro en costas procesales. La propuesta pretende entregar una vía expedita que maneje una concepción de protección a quien ha obtenido una sentencia favorable, impidiendo prácticas fraudulentas por parte del ejecutado que busca cualquier mecanismo para evadir a la justicia. La fase de ejecución, con el uso intensivo de la tecnología, se contempla un remate electrónico que permitirá lograr la agilidad, transparencia y, en síntesis, la eliminación de las actuales prácticas de mala fe. Yo voy a complementar algunos de los retos que ya Ernesto nos mencionó en la parte final de su entrevista. Él nos hablaba de la necesidad de capacitar, de la necesidad de difundir ampliamente el proyecto. Yo voy a exponer cuáles, desde el punto de vista del rol del Consejo de la Judicatura, creemos que deben incluirse dentro de un periodo de vacancia legal o vacatio legis que permita la entrada en vigencia progresiva del nuevo sistema procesal y que garantice que se cumplan simultáneamente los siguientes pasos. En primer lugar, implementar un sistema de liquidación procesal de todos los trámites iniciados con la ley anterior, a fin de no entorpecer el nuevo sistema. En segundo lugar, desarrollar un proyecto emergente de capacitación y formación a todos los operadores de justicia, dirigido en especial a los jueces y juezas, a los abogados y abogadas en libre ejercicio, a fin de que tengan conocimientos de manejo y litigación de audiencias orales, calificación y proposición de objeciones y la toma de decisiones en vivo. Esta capacitación no solo debe implementarse y ejecutarse a través de la escuela judicial que se encuentra implementando el Consejo de la Judicatura, sino que debe efectivamente realizarse en coordinación y con la cooperación de las universidades, los propios gremios de abogados, estudios jurídicos y organismos de la cooperación. Es indispensable la inclusión en las mallas curriculares de las cátedras de Derecho Procesal que considere el nuevo Código Orgánico General del Proceso y técnicas de litigación oral. Esto implica que los organismos competentes de regulación, evaluación y vigilancia de la educación superior, en el caso del Ecuador, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Evaluación Académica y Acreditación de la Educación Superior, inicien un proceso por el que todas las facultades de derecho modifiquen en el mediano plazo sus pensums de estudio, sus mallas curriculares acorde al nuevo sistema. Es imprescindible que durante la vacancia, el vacatio legis, también el Consejo de la Judicatura concluya la implementación de toda la infraestructura civil y tecnológica necesaria para que la nueva justicia, de acuerdo a la nueva normativa, se ejecute y evidentemente emita los reglamentos respectivos para dar operatividad al sistema. Finalmente, es imprescindible incidir en el cambio de cultura jurídica a través de una campaña de difusión del nuevo sistema para la ciudadanía y para los abogados en libre ejercicio. Con esto yo finalizo mi exposición. Yo quisiera, sin embargo, darles un dato adicional al que nos daba Ernesto en su exposición. Él nos presentaba unos datos dramáticos de las causas represadas, datos cortados al 2008 en el caso ecuatoriano. El Consejo de la Judicatura, que inició actividades en julio, recibió unas estadísticas que daban cuenta de que en el sistema, en todas aquellas materias que nos había señalado Ernesto, teníamos alrededor de 1.200.000 causas represadas, entendiéndose como causas represadas aquellas que no habían sido tramitadas dentro de los plazos legales, de los plazos y términos legales. La primera labor del Consejo fue hacer un inventario nacional de causas, ya contando con herramientas informáticas para poder establecer en qué materias, en qué instancias, en qué lugares se encontraban las causas represadas. La primera constatación es que no eran 1.200.000 causas registradas como no tramitadas, como no despachadas, como no concluidas. Eran más de 2.200.000 causas.
es decir, prácticamente el doble. Bueno, la buena noticia es que también durante estos meses desarrollamos una serie de estrategias para despachar las causas represadas, no solo inventariarlas, sino despachar las causas represadas. Por mencionar un dato, y con eso voy a concluir, entre enero del 2008, o sea, luego de las estadísticas que nos presentó Ernesto, a julio 25 del año 2011, es decir, durante 42 meses, el sistema de administración de justicia en Ecuador resolvió 1.481.000 causas, 722, a razón de 35.280 causas por mes, todo el sistema de administración de justicia, quedando, como digo, más de 2 millones de causas pendientes de resolución, que incluían evidentemente esas causas que estaban prescritas, abandonadas, pero que constaban en los registros como activas. Durante 14 meses de la transición, desde finales de julio del año 2011, se resolvieron 2.322.000 causas, 917, lo que da un promedio de eficiencia del sistema, por llamarlo de alguna manera, o de atención del sistema, de 165.922 causas por mes. Es cierto, no fue solamente necesario aumentar jueces o aumentar horas de trabajo. También fue necesario implementar nuevos mecanismos y nuevos modelos de gestión. Sin embargo, el sistema, como todos los abogados y operadores de justicia lo sabemos, se incrementa cada día. Las causas siguen ingresando, no es que terminan y vamos reduciendo, todos los días ingresas más causas. Y uno de los dramas de un proceso de reestructuración efectivo es que la gente, al empezar más a confiar en el sistema, empieza a presentar más demandas, quiere divorciarse más, quiere resolver más pronto sus temas de herencias, quiere resolver… Es decir, es indispensable la reforma procesal. Nosotros, como Estado ecuatoriano, hemos invertido a la fecha más de 200 millones de dólares en construir nueva infraestructura física que va a garantizar la oralidad. Pero si no tenemos una nueva herramienta, un nuevo código del proceso, incluso esa inversión puede resultar a la larga inútil. Muchísimas gracias. Estamos por tan solo una pregunta por expositor. Ha sido difícil hacer la selección entre tantas preguntas y por lo mismo le voy a pedir a los expositores que sean, por favor, lo más conciso posible, lo más concretos también. Para el para el ingeniero Paulo Rodríguez, una pregunta sobre el diseño del modelo de gestión. La pregunta concretamente es: ¿cómo recopila el Consejo las necesidades y requerimientos de calidad y servicio de usuarios externos e internos? Está bien. Gracias. A ver, bueno, mire, nosotros hemos desarrollado talleres, conversatorios con muchos foros ciudadanos, de abogados, de gremios, instituciones, la academia, propios medios de comunicación nacionales e internacionales. Y lo hicimos al inicio, lo hemos hecho después, quizás con menos frecuencia, y quizás sea el momento efectivamente de volver a realizarlos para una retroalimentación. Quizás es necesario también que se conozca que incluso hemos recopilado necesidades de los migrantes. Tal es así que la semana pasada anunciamos ya el lanzamiento de un buzón judicial electrónico para los migrantes ecuatorianos que estuvieran viviendo en el exterior. Mediante medios electrónicos también tenemos en el portal nuestro un lugar específico que se llama Todos Somos Justicia, se reciben ahí sugerencias, opiniones, tenemos un portal y un correo para denuncias en donde nosotros podemos tener incluso la denuncia georreferenciada y sabemos cuando se produjo un acto qué funcionario estuvo a cargo de ese despacho o ese cubículo especialmente. Quizás también complementando un poco la pregunta, nosotros hacemos un seguimiento al portal de denuncias de manera particular y por sobre todo en general a todos los programas. Hay que obviamente apoyarse en instrumentos electrónicos, estamos usando el Project Manager, tenemos 225 programas simultáneos en ejecución. Para que se hagan una idea, los 5 programas más grandes tienen 9.500 actividades, 5 de los 225
programas. Si no es esto con instrumentos electrónicos sería imposible. Pero todo esto nos lleva a una nueva cultura de acceso a servicios. Yo creo que es conveniente de todas maneras siempre aquí agradecer que ahora se reconoce que en la administración de justicia participan fundamentalmente funcionarios jurisdiccionales propiamente dichos, pero también hay cabida y espacio, y es importante el rol de los técnicos, de los administrativos. Estamos creando una nueva cultura de acceso a servicios de justicia. Y quizás yo deba reconocer que el proceso no ha sido demasiado complicado al interior de la propia función. Los servidores, servidoras, los gremios, todos han participado bien. Quizás la parte difícil han sido aquellos cultores de las viejas políticas o de las viejas maneras de hacer política. Es decir, cuando las personas tratan de brillar en función de que los otros están enlodados. Lo demás ha funcionado bien. Solamente yo diría que quizás un tema negativo ha sido la presencia de viejas prácticas de hacer política, nada más. Pregunta para el doctor Pazmiño. Usted, doctor, en su presentación mencionó que cerca de un 81% de las personas está en estado de indefensión en materia civil. La pregunta es, ¿cuál va a ser el rol de la Defensoría justamente para intentar disminuir ese porcentaje? Hemos estado revisando las preguntas, realmente hay muchísimas preguntas y yo felicito a los asistentes por el interés que se ha despertado y la necesidad que tienen de información, pero le hemos dado a Eric la dura tarea de que escoja una de las preguntas que él crea la más relevante. Y le agradezco a quien ha hecho esta pregunta, porque en realidad nosotros hemos detectado de que los niveles de demanda para la defensa pública van a ser, y son actualmente y vendrán niveles elevadísimos de demanda. Un 85% de la ciudadanía en indefensión en materia civil representa miles de asistencias jurídicas que se debe hacer. Y yo he dicho, la defensa pública sola no lo puede, no puede y no podrá jamás solventar esa demanda. Para eso, por ventura, la Constitución tiene una disposición tan inteligente y el Código Orgánico de la Función Judicial lo reitera, que dice que debe conformarse un sistema nacional de defensa. ¿Con quiénes? Con la defensa pública como eje central y las universidades, todas las universidades del Ecuador. Los gobiernos descentralizados, es decir, consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales. Las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas, las nacionalidades indígenas y todos los consejos de igualdad, es decir, armar toda una red nacional de consultorios jurídicos de atención jurídica gratuita a los sectores más vulnerables, de patrocinio, pero sobre todo de orientación en los derechos y prevención de los litigios judiciales. Sobre todo, incorporar el sistema de mediación, conciliación y arbitraje como mecanismos esenciales en la solución de conflictos. Reitero, solo la defensa pública no podrá cubrir esta demanda. Es necesario conformar este sistema nacional que comenzaremos a trabajarlo desde el mes de marzo del próximo año, una vez que concluya una consultoría que nos va a dar la línea base de la demanda y sobre todo la línea base de los consultorios jurídicos que actualmente ya están funcionando en universidades y municipios del Ecuador. Bien, y la última pregunta para la doctora Arias, que nuevamente le pido por favor que intente ser lo más concisa posible, tiene que ver con el procedimiento ejecutivo. Preguntan, al margen del procedimiento monitorio, ¿cuál sería la principal modificación que estaría sufriendo el procedimiento ejecutivo tal como lo conocen en la actualidad acá en Ecuador? Bien, muchísimas gracias. El procedimiento ejecutivo justamente es uno de los que ha sufrido más críticas y aportes en el marco del proceso de debate que ha desarrollado y ha impulsado el Consejo de la Judicatura. Es parte de ese 30% de artículos que todavía la Corte Nacional de Justicia se encuentra procesando. Hay algunas alternativas ahí, principalmente, como yo decía en exposición, la propuesta, y yo diría que la propuesta tanto del proyecto de Código General del proceso de
de agosto como del proyecto procesal unificado de abril, contempla justamente el que concibamos un procedimiento ejecutivo que evite la incidentación, que una sola audiencia le permita al juez resolver, y que el procedimiento ejecutivo permita que en el caso de la pretensión del actor, que es cobrar su deuda, que ya ha sido probada por un título, reconocida por una sentencia, pueda ser inmediatamente cumplido por el deudor. Hay un aspecto que en mi intervención no omití, yo quisiera aprovechar la pregunta para mencionarlo acá. Tú lo mencionaste, Ernesto, que tiene que ver con el sistema de nulidades. El proyecto plantea una propuesta innovadora que reemplazaría el sistema de nulidades. Este es otro de los nudos críticos que tampoco han encontrado aún una vía de salida, se encuentra en debate. Yo invito a la comunidad jurídica, a quienes nos han seguido en este proceso. Alguien diría que, bueno, pretender tener una propuesta de nuevo Código de Procedimiento Civil, o como lo hemos denominado, Código Orgánico General del Proceso, en menos de un año o poco más de un año puede ser muy ambiciosa, pero yo les invito a pensar que la expectativa y la necesidad de que el Ecuador cuente con un nuevo cuerpo normativo procesal en materias no penales viene de mucho atrás. Por lo menos viene desde el 98, cuando ya se decía que deberá implementarse la oralidad en todas las materias e instancias, y que es más categórico ahora en la Constitución del 2008. Eso es algo que no está en discusión. En Ecuador, aparte de la iniciativa a nivel de América del Código Modelo Iberoamericano, también en Ecuador tuvimos hace unos 6 años una propuesta interesante preparada por el Instituto de Derecho Procesal, que quedó como publicación. Yo quisiera que esta iniciativa, en el que hemos puesto esfuerzo, horas de mucho trabajo, miles de personas ahora mismo, no quede como en su momento quedó la una o la otra propuesta en una publicación. Yo aspiro que estos aspectos que son de inquietud para el foro, en lugar de traducirse en obstáculos para que la reforma procesal se pueda concretar, se traduzcan más bien en iniciativas, en interés para participar en los futuros eventos que se promoverán en los próximos meses, y ojalá el próximo año la Asamblea Nacional reciba en manos de la Corte Nacional de Justicia esta propuesta, que de paso entrará al proceso ya de debate legislativo, y ojalá en un futuro próximo el Ecuador pueda ser un país, uno de nuestros países que cuente con una normativa moderna, eficaz, que garantice el acceso a la justicia. Bien, queremos agradecer a nuestros 3 expositores por sus presentaciones. Simplemente para hacer esto más coordinado, ahora nosotros vamos a salir al almuerzo. El almuerzo va a ser acá en el salón que está al lado izquierdo, saliendo del pasillo. Recuerden llevar el ticket del almuerzo que está en sus carpetas, porque se lo van a pedir, y además el almuerzo va a ser hasta las 3 de la tarde. Como nos retrasamos, vamos a dar un poco más de tiempo para el almuerzo, para que puedan volver. Así que a las 3, por favor, puntual, retomamos acá el seminario. Gracias. Una cosa más. Recuerden que al finalizar la tarde van a tener que registrarse otra vez para que no se les olvide. Nos vemos en 1 hora, buen provecho.